Aprendimos en el último mensaje que la corrupción de la adoración había llegado a tal grado que cuando Jesús estaba en la última etapa de su ministerio, entró al templo, lo purificó. Y esta parábola de la higuera estéril tiene una armonía y un propósito que va unido a ese pensamiento del último mensaje. El mensaje de hoy lo he titulado Confiando en Dios en medio de la falsa espiritualidad. Y vamos a leer el texto. Mateo 21, 18 al 22. Y dice, por la mañana cuando regresaba a la ciudad, sabemos que venía de Betania, tuvo hambre. Y al ver una higuera junto al camino se acercó a ella, pero no halló nada en ella sino solo hojas, y le dijo, nunca jamás brote fruto de ti. Y al instante se secó la higuera. Al ver esto, los discípulos se maravillaron y decían, ¿cómo es que la higuera se secó al instante? Respondiendo Jesús les dijo, en verdad os digo que si tenéis fe y no dudáis, no solo haréis lo de la higuera, sino que aun si decís a este monte, quítate y échate al mar, así sucederá. Y todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. La palabra de Dios. Hemos visto que el ministerio de Jesús siempre fue antagonizado principalmente por los líderes religiosos, los que se supone que deberían de haberle recibido, no lo recibieron, sino que lo antagonizaron. Fueron sus enemigos. Y aunque eso es verdad en todo el evangelio, en todos los evangelios vemos el conflicto entre Jesús y los líderes religiosos. Al final del evangelio de Mateo empezamos a ver como un crescendo, va aumentando el conflicto. Y lo que hemos estado viendo es que ahora Jesús no se ha callado o no ha querido ocultar que Él es el Mesías, sino que ahora va en un conflicto, en una reprobación de los líderes judíos de una manera frontal. Y eso lo veremos desde la purificación del templo hasta mucho antes de su crucifixión. Vimos que por causa de la purificación del templo, los judíos decidieron matarlo. No era la primera vez. Acá lo que vamos a ver es ese conflicto entre Jesús y los líderes religiosos. Y se verá de una manera muy vívida en el capítulo 23, en donde Jesús acusa a los fariseos y a los saduceos, que eran los expertos de la ley, los sacerdotes, de hipócritas. Vemos ese conflicto. Y a manera de introducción quisiera que fuera conmigo a Génesis, capítulo 3, del versículo 1 en adelante. Vamos a leer algunos versos. Y la intención de leer ese texto es porque tenemos que ver en la Escritura que el conflicto entre Dios y la falsedad de Satanás, la mentira de Satanás, es desde un principio.
En los versículos que vamos a leer de Génesis capítulo 3 veremos la mentira y la falsedad de la serpiente para engañar al hombre. Si lo tiene, puede leer conmigo versículo 1 y dice: y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho, y dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. Eso era una mentira, eso era una falsedad. Mentira número 1. Lo común entre los falsos es que siempre tuercen la palabra de Dios. De alguna u otra manera, siempre tuercen la palabra de Dios. Versículo 2, y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, aclarándole, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Dios no había dicho que de ningún árbol, sino específicamente del fruto del árbol que estaba en medio del huerto. Versículo 4, la serpiente le dijo a la mujer: ciertamente moriréis. Versículo 5, pues Dios sabe que el día que comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Otra mentira: el hombre nunca podrá ser como Dios. Todo lo que Dios es, el hombre no lo es. Dios es santo, el hombre es depravado. Dios es justo, el hombre es injusto. Dios es eterno y el hombre es como un suspiro. Pero Satanás, siendo el padre de toda mentira, siempre le miente al hombre, con el propósito no solamente de engañarlo, sino de pervertir el plan de Dios. Versículo 6, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó fruto y comió. Y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ponga atención a esa palabra, hojas de higuera, que tiene una conexión con nuestro texto. Versículo 8, y oyeron al Señor que se paseaba en el huerto al fresco del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios de entre los árboles del huerto. Y el Señor llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y él respondió: te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Esta es la única consecuencia a la rebelión en contra de Dios. El temor y la vergüenza que nos hace incapaces de estar en la presencia de Dios. Y esto le sucedió al hombre en el huerto del Adán por una falsedad, por una mentira. Y Dios le dijo en el versículo 11: ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol el cual te mandé que no comieras? Y el hombre respondió: la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer: ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer respondió: la serpiente me engañó y yo comí. Y el Señor dijo a la serpiente: por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y el polvo comerás todos los días de tu vida. Una
respuesta divina a la falsedad y al engaño. Dios maldice todo engaño porque todo engaño es falsedad y mentira y es contraria a la verdad. Otro vocablo en el Nuevo Testamento para falsedad o mentira es la palabra hipócrita. Esta palabra en el original griego proviene del campo del teatro. Un hipócrita finge como cuando alguien actúa en una película. No está presentándose como lo que es, simple y sencillamente está actuando como alguien que no es. De ahí viene la palabra actuar, hipocresía. La Biblia advierte en contra de la falsedad y la hipocresía, y aún más cuando está dirigida a pervertir la verdad de Dios. Y no hay cosa más perversa que mentir y ser falsos en cuanto a las cosas espirituales. Éxodo 23:7 dice: aléjate de una palabra falsa y no mates al inocente ni al justo, porque yo no absolveré al culpable, dice Dios. En Efesios, uno de los ejemplos es en Efesios 4:25 del Nuevo Testamento. Ahí Pablo, instruyendo a la iglesia, le dice: por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad cada uno con su prójimo. Y mucho más adelante le dice a los creyentes: ustedes son hijos de luz, anden como hijos de luz, en toda bondad, en toda justicia y en toda verdad. ¿Cuánto tenemos que aprender de esto? De la integridad en que los hijos de Dios tienen que caminar en cada una de las cosas que hacen dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Siempre esto tiene que ir saturado de la palabra de Dios, sabiendo que Dios demanda que todo lo que hacemos tiene que ir con un corazón bondadoso que imita a Dios, un corazón justo que imita la justicia de Dios, porque Dios es justo y podemos imitar ese atributo de Él, pero sobre todas las cosas, cada vez que nosotros hablamos y decimos algo, tiene que ser influenciado por la verdad de Dios, y por eso todo debe de ser verdadero. Pero si hay algo que caracteriza a nuestra generación, es la mentira. Es la falsedad espiritual, el engaño de lo espiritual, presentándose como algo de Dios cuando no lo es. Hay una falta de frutos que da evidencia que verdaderamente es espiritual. Eso no es nuevo, por supuesto. Lo vimos en el huerto del Edén. La falsedad, la mentira y el engaño. Odiaba a Satanás, Adán y Eva, sí, pero odiaba más a Dios y a su propósito. Y así que toda falsedad es una perversión de la verdad de Dios, no tanto de nuestra verdad. Siempre han existido hombres y mujeres espiritualmente estériles, sin fruto, que aparentan ser algo que no son. El peligro no es que existan tales personas o tales hombres. El peligro es que estos se presentan como verdaderos espirituales cuando no lo son. Eso es el peligro. Y siempre hay una evidencia a eso, y es la falta de fruto.
Hay algo que los delata, la falta de fruto. Vaya conmigo a Mateo 13, recordando las parábolas del reino. ¿Se recuerda la parábola del sembrador? Nos habla de este mismo tema. Nos habla de 4 personas que proclaman ser cristianas, pero solo una es verdaderamente cristiana. Mateo 13, versículo 3. Y él les habló muchas cosas en parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar parte de la semilla cayó junto al camino. La semilla aquí es la palabra de Dios. Y vinieron las aves y se la comieron. Estos son aquellos incrédulos que escuchan la palabra, siempre están siendo expuestos a la verdad de Dios, pero nunca tiene un efecto en ellos. No es que no la hayan recibido, ellos verdaderamente fueron sembrados con la palabra, pero no la quisieron. Satanás viene y roba la palabra de Dios de la mente y el corazón de ellos. Otra parte, el versículo 5, cae en pedregales donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó porque no tenía profundidad de tierra. El primero, se recuerdan, le llamamos el no cristiano. El casi cristiano es este, casi. Recibe la palabra y enseguida tiene un brote de emoción y dice: gloria a Dios, he descubierto lo que necesitaba, pero todo es emoción. Todo es emoción, todo es momentáneo, pasajero, porque enseguida pasa todo. Crece muy rápido y así se va. Así como creció, así se va. Cuando vienen los problemas, ¿cuál es el problema de una persona que entra así, que no tiene más que un periodo corto de una vida espectacular en el cristianismo, pero de repente desapareció? No tenía fundamento, no tenía raíces. El versículo 7, otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Este es exactamente, esta persona del versículo 7 es la clase de persona que Dios no tolera. La semilla cae, la palabra cae, la entienden, pero los problemas de dinero, el afán, el placer de este mundo ahoga la palabra y no tiene ningún fruto. Está en la iglesia, va a la iglesia, tiene la Biblia, canta, pero nunca tiene un fruto que dé evidencias de su cristiandad. Versículo 8, y otra parte cayó en buena tierra, en tierra buena, y dio fruto. Algunas semillas a 100 por 1, otras a 60 y otras a 30. ¿Quiere decir que esos son los números claves de los frutos que debe dar el cristiano? No. Simple y sencillamente está poniendo grados de fruto, diferentes formas de dar frutos. No importa si da muchos frutos, si da 2 o 3 o 1, pero tiene que dar fruto. Esa es la evidencia del verdadero cristiano. Esa es la forma en la que Dios expone a los falsos por la falta de fruto. Entonces,
o para ponerlo también en las palabras del evangelista Mateo, lo que los delata es que dan frutos malos, como la cizaña. La única manera de diferenciar la cizaña y del trigo es el fruto. Parece la misma semilla, pero una es negra. Los campesinos podían confundir el trigo de la cizaña y por eso no arrancaban la cizaña, para no arrancar equivocadamente el trigo. Pero en el momento clave de distinción era cuando la cizaña daba su semilla y se daba cuenta que no era un fruto bueno, era un fruto malo. Mateo 7:15, 17 dice: cuidado de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceráis. Y hace la pregunta retórica: ¿acaso se recogen uvas de los espinos? ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? ¿O higos de los abrojos de los espinos también? La respuesta es no. Es la única respuesta. Eso era lo que estaba enseñando Jesús. Así que todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Hoy vemos a muchos que se presentan como árboles frondosos de Dios, pero uno no ve fruto en ellos. En realidad no llevan fruto en absoluto, pero se ven verdes, se ven frondosos, y eso causa confusión en algunas personas, en muchas personas, pero no solamente causa confusión, causa dolor, causa decepción. Y de hecho, conduce a muchos a pecar. Aún a creyentes genuinos. Por causa de esa lucha entre el rencor, la venganza, el enojo, la ira y peor aún, a muchos abandonar la iglesia. Y abandonar la iglesia no es algo que yo puedo culpar a alguien. Es un pecado personal. Dios toma muy en serio este asunto. Él aborrece todo aquello y aquellos que engañan porque apartan de la verdad. Ese es el asunto importante. Todo engaño va orientado a apartar de la verdad. Ese es el fin. No tiene nada de bueno el engaño, la falsedad. Al igual que Dios maldijo a la serpiente por ser falsa, de igual manera pronunció juicio de maldición sobre la higuera. Y así lo hará con todo hombre que se presenta o que pretende hacer algo que no es, y al hacer eso desvíe a otros de la verdad de Dios. Ese es el delito. Si solo fuera una confusión y un engaño inocente que me hace perder $100, ¿quién le importa eso? Yo puedo trabajar y recuperar ese dinero, pero esto tiene que ver con la eternidad, con asuntos espirituales. Esto no se trata de, tiene muy buena intención el hermano, pero simple y sencillamente no se puede poner en esas categorías. Hermano, tiene un buen corazón, pero no sabe. No.
Todo hombre que es falso y miente usando la verdad es culpable y no será absuelto por Dios. ¿Qué está en juego? Las almas, la eternidad de las personas. No objetos, no dinero, las almas. Dios maldijo en el Edén a la serpiente, Jesucristo maldice a la higuera en el Nuevo Testamento, en un acto simbólico. Algunos dicen, bueno, este es un asunto muy serio. Jesús, que siempre tuvo un corazón compasivo, ¿cómo vino y maldijo a una higuera inocente? Hasta les gusta personificar a la higuera, ¿no? Una higuera no es inocente, es una creación inanimada, no tiene alma, no tiene mente. Y nosotros pensando, si Dios es poderoso, sabio y soberano, para decretar que su hijo fuera a la cruz a morir por pecadores, Él tiene toda la autoridad para decretar y usar en el ministerio de Jesús a una higuera para ilustrar una verdad de la condición pervertida espiritual del pueblo de Dios. Hay algo que Jesús está enseñando aquí simbólicamente. La perversión espiritual, la falsedad espiritual, la esterilidad espiritual era el problema. Una pregunta que surge ante esta realidad, amados hermanos, es ¿cómo debe el creyente vivir en medio de tiempos de esterilidad espiritual? En medio de una aparente espiritualidad que aparenta algo, pero no es. Veremos dos formas de vivir en tiempos de esterilidad espiritual. La primera es reconociendo los frutos de la verdadera espiritualidad. Eso fue lo que Jesús hizo. Y número dos es reteniendo la fe sin dudar en Dios y orar creyendo que Dios responderá protegiendo a la iglesia en medio de estos tiempos. Él es soberano. Ayer, hoy y siempre. No importa lo que suceda alrededor. El único que no me defrauda es Cristo. El único que nunca me ha mentido ni me va a mentir es Cristo. Cada vez que sufro en mi relación con Cristo, no es por Él, es por mí. Por mi pecado. Por mi rebeldía, por no obedecerle, por no creer a su palabra. Reconociendo entonces los frutos de la verdadera espiritualidad. Mateo nos dice que por la mañana, cuando Jesús regresaba a la ciudad, tuvo hambre. Y al ver una higuera cerca del camino, se acercó a ella, pero no halló nada en ella, sino solo hojas, y pronunció la maldición, el juicio. Y al instante la higuera se secó. Primeramente vemos aquí la manifestación de la humanidad y la divinidad de Cristo. Sorprendente que siempre que Jesucristo actuaba en su ministerio, en muchas instancias, y no en la mayoría, siempre actuaba en su humanidad y en su divinidad.
Aquí se ve no solamente su humanidad en que tuvo hambre, pero su divinidad en que pronunció un juicio y se ejecutó instantáneamente. Eso no lo puede hacer cualquier hombre. Es una manifestación de la divinidad y humanidad de Cristo, preciosa. Muy bien. La higuera. El cultivo de las higueras era muy importante en Palestina en estos tiempos. Simple y sencillamente porque proveía alimento accesible para la gente. No había muchos lugares a donde ir a comer. Y así que las higueras eran muy comunes en Palestina y habían varios tipos de higueras con sus exquisitos higos. Cuando Jesús ve la higuera en el camino, en realidad no era tiempo de cosecha de la higuera. Recordaremos que estaba cerca de la Pascua y era entre el mes de marzo y abril, muy cerca, es más seguro que era abril. Y las higueras producían la cosecha hasta el mes de junio. O sea, hacía falta mucho tiempo para que las higueras dieran el fruto. Apenas era el mes de abril. Marcos relata, en Marcos 11:12, que Jesús tuvo hambre. No era la primera vez que Jesús tenía hambre, pero lo que, según Marcos nos dice que lo que llamó la atención de Jesús fue ver que la higuera estaba llena de hojas. El Señor vio una fuente de fruto para saciar su hambre en su humanidad. Si podemos ponerlo de esta manera, Jesús en su humanidad estaba necesitado. Tenía hambre. Esto es una imagen de la necesidad más básica del hombre para vivir. Y Cristo la buscaba genuinamente. Él no aparentó tener hambre. Él estaba realmente necesitado y quería satisfacer su hambre. ¿Alguna vez usted ha estado con hambre? Yo todos los días. Sí. De hecho, hay veces que llego de mi esposa y le digo, ya no puedo leer, ya no me puedo concentrar, necesito comer. Y ella me dice, ayuno intermitente es bueno. Y me regreso y con hambre todavía, ¿eh? No, tiene compasión y me da comida. Pero hermano, uno tiene esa necesidad de comer para recuperar la fuerza. Jesús verdaderamente tenía una necesidad genuina, no aparentó tener hambre. Y por eso acude a la higuera, pero cuando Jesús se acercó, no halló fruto. No encontró nada, solo hojas. La higuera estaba frondosa, verde, llena de hojas, pero sin fruto. Curiosamente, esta imagen representaba la condición del pueblo de Israel. Con el esplendor de la ciudad de Jerusalén, el templo de Herodes magnífico, con puertas, columnas, atrios, pero estériles espiritualmente. El mejor indicador de que había higos maduros en la higuera, según los expertos, no era la temporada, no era el mes. El mejor indicador era que las higueras estaban llenas de hojas. Y eso era un indicativo de que había fruto. No importaba el mes. Algunas daban fruto antes. Y la gente celebraba y disfrutaba de este fruto. Y cuando miraban higueras llenas de hojas, era una señal de que había fruto. Jesús se acercó esperando encontrar un fruto.
como Dios soberano y divino, sabía que no había fruto, pero en su humanidad, Él esperaba encontrar fruto para saciar su necesidad. Entonces, cuando la gente miraba hojas, estaban seguros de que encontrarían fruto. Jesús pensó y se dirigió por un higo porque tenía hambre y no lo encontró. ¿Por qué? Porque la higuera estaba aparentando tener fruto y no tenía. Algo insólito. Si tenía hojas, tenía que haber tenido frutos. Era lo lógico. Pero esta higuera no tenía frutos. La higuera fue hipócrita ante su creador. La higuera fue falsa. La higuera engañó. La higuera pretendió. La higuera era un fraude. Era un fraude. Los más grandes hipócritas con los que Cristo tuvo que tratar siempre fueron los líderes religiosos. Es igual el día de hoy. Los más grandes estafadores y engañadores son aquellos que supuestamente hablan por Dios. Supuestamente hablan por Dios. Tienen edificios magníficos. Tienen ropa excelente. Tienen maestrías, doctorados. Tienen habilidad para predicar una oratoria quizás que muchos podrían envidiar, fáciles de articular pensamientos y palabras. Pero en cuanto a la espiritualidad están nulos. No tienen frutos. Aparentan ser árboles frondosos, espirituales, pero no. Estos hombres, mujeres y todo el que actúa así son hipócritas delante de su creador, son falsos delante de su creador, pretenden engañar a su creador y no podrán. Engañan a hombres y a mujeres, claro, pero Dios nunca será engañado. Hermano, esto se ve de una manera real, se ve de esta manera. No solamente hay iglesias enteras que aparentan ser árboles frondosos con fruto y que no tienen nada. Eso es verdad. Podemos ver al este, oeste, norte, sur, y encontramos, y los dedos de la mano no nos alcanzarían para contar lugares en donde la gente está siendo defraudada y engañada. Todo bajo la bandera de Cristo, con una Biblia en la mano, un púlpito y aún una cruz. Entonces la corrupción y la esterilidad, hay movimiento, ¿sí? Hay dinero que se mueve, hay pensamientos, ideas, gente que está adentro, se mueve de un lado para otro, pero no hay un fruto espiritual, hay muerte espiritual, hay esterilidad espiritual. Y no glorifican a Dios, lejos de estar cerca de Dios, están lejos de Dios. Y como alguien dijo, no hay una iglesia más doblemente muerta que aquella que pretende tener al Espíritu Santo cuando no lo tiene. Pero la corrupción
O la esterilidad también no solamente se ve en un cuerpo, una organización, pero también se ve al nivel individual de liderazgo. Hay líderes que tienen carisma, habilidades, como ya no voy a repetir, pero están en posiciones grandes dentro de la iglesia, pero son estériles. Tienen 3,000, 4,000 personas que les siguen, que les escuchan, que están dispuestos a escucharlo domingo a domingo, pero que en su vida y ministerio no tiene ningún fruto, y por lo tanto las personas que están expuestas a las enseñanzas equivocadas de estos hombres nunca darán un fruto. La única forma de dar un fruto verdadero es a través de la palabra de Dios. Como la parábola del reino del sembrador nos ilustra claramente. El juicio de Dios viene sobre ellos. ¿Podríamos decir otra cosa? Absolutamente no. Lo vemos en el Edén, lo vemos en Jesús ilustrando el juicio a la nación de Israel por haber pervertido la adoración verdadera, y que en vez de estar dirigiéndose a Dios, y el objetivo es de que Dios es adorado y Dios bendice a su pueblo, todo eso estaba ausente del templo. El juicio de Dios no es para los hijos que han sido justificados, que verdaderamente han sido salvos y que fallan, porque sabemos que no siempre llevamos el fruto que Dios desea que llevemos. Eso es verdad, pero ese juicio no es para ellos. Ellos son verdaderamente salvos. El juicio es para aquellos que no llevan fruto del todo, absolutamente, pero que se ven como árboles frondosos, y específicamente porque engañan e inducen a otros al pecado. Para ellos es el juicio. Este tema, esta idea no es nuevo en Mateo. Mateo, en sus primeros capítulos, Mateo 3:10 dice: y el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Es una imagen del juicio de Dios, castigo. Cada vez que leo este texto, en paréntesis, no entiendo por qué mucha gente canta que venga el fuego, pidiendo el juicio de Dios. Mateo 7:19: todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Pero vamos a leer el contexto de esto, porque hay algo importante que podemos ver acá. Leo una vez más del 29 al 22 y hago un comentario y continuamos. Mateo 7:19 dice: todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? 1, actividad mesiánica. ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? 2, actividad mesiánica. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Boom. ¿Qué les contestará Jesús? Jesús les declarará:
jamás los conocí. Apartaos de mí los que practican iniquidad. Eso es sorprendente. Lo que ellos estaban haciendo era actividades mesiánicas. En un sentido eran cosas buenas. Profetizar, sanar, echar fuera demonios, milagros. No se nos dice que Jesús les contradijo eso. Lo que les dijo es esto: todo lo que estaban haciendo, aunque eran obras justas, no las estaban haciendo con la intención correcta. No las hacían para la gloria de Dios, sino para sus propios vientres, para su propio beneficio, para su propia fama, para su propio reino. Y así que este texto nos enseña que no importa qué es lo que hagamos dentro de la iglesia. Puedo dirigir una iglesia de 2,000, 3,000 personas o de 100, pero si no lo estoy haciendo para la gloria de Dios, para la edificación del cuerpo de Cristo, eso es tan perverso como las obras del más vil pecador. Y de hecho, podemos considerar que es hasta peor, porque es estar usando la verdad de Dios, pervirtiéndola y engañando gente, sin el más mínimo sentido de discernimiento y de dolor y de tristeza por el pecado que cometen. El juicio, hacedores de iniquidad, nunca los conocí. Y no hay cosa más terrible para el hombre que no ser conocido por Dios. Ahora, Dios no está diciendo que Dios no los conoce porque Él es omnisciente. Lo que está diciendo ahí es que no los conoce de una manera relacional profunda en Cristo. No han venido a los pies de la cruz. ¿Cuánto proclamas la gracia, pero nunca has venido a los pies de la cruz? ¿Cuánto proclamas teología sistemática, la doctrina del Espíritu Santo, la Trinidad, la eclesiología, soteriología, pero nunca has venido a los pies de la cruz creyendo y arrepintiéndote de tus pecados? Los hombres se adornan, las mujeres se adornan con todas estas cosas. La gracia, la soberanía, los atributos de Dios. Y todas esas cosas suenan muy bien. Pero ¿sabe cómo son esas cosas en los creyentes, líderes e iglesias que no llevan frutos para objetivamente verificar que lo que dicen es verdad? ¿Sabe cómo trabajan toda la gracia en esa clase de personas? Como las flores puestas en el ataúd de un muerto. Se ven muy hermosas, pero por dentro hay un muerto. Espiritualmente. Que necesita vida. Necesita pedir a Jesús, pedir perdón por sus pecados, arrepentirse y creer en Él plenamente. Habiendo dicho eso, nos movemos al segundo punto y final, que es reteniendo la fe sin dudar de Dios, orando y creyendo que Él contestará para proteger a su iglesia de esta clase de engaño. El versículo 20 dice que al ver esto los discípulos se maravillaron diciendo: ¿cómo es que la higuera se secó al instante? Jesús les respondió: en verdad os digo que si tenéis fe y no dudáis, no solo haréis lo que se ha hecho a la higuera,
sino que aún si decís a este monte, quítate y échate al mar, así será. Y todo lo que pidáis en oración creyendo, lo recibiréis. Es interesante ver cómo los discípulos se sorprendieron porque la higuera se haya secado al instante. Si usted es curioso como yo, se va a preguntar, ¿pero cómo? Se va a rascar la cabeza. Pero ¿cómo puede ser que se sorprendan? ¿Que no habían sido testigos de muchas sanidades y señales del poder soberano de Cristo? ¿Habían visto el poder de la creación? Sobre la creación, calmando la tormenta. Su poder absoluto sobre el mundo espiritual, expulsando demonios, sanando enfermos, dando la vista. ¿Cómo fue que se sorprendieron? Una vez más, vemos que todo discípulo de Cristo no es alguien que lo ha alcanzado todo, que ya lo logró y que dice, ya lo tengo solucionado. A mí no hay nada que me asombre ni me sorprenda. Todo discípulo de Cristo siempre necesita estar creciendo en fe, manteniéndose firme, sin dudar a Dios, aún en medio de la esterilidad espiritual. En verdad, lo que Jesús les está diciendo aquí es: en verdad os digo que si mantienen su fe y no dudan, no solamente harán lo que yo acabo de hacer con la higuera, sino que harán lo imposible. Decirle a ese monte, quítate y échate al mar. Y así sucederá. En realidad esto es una exhortación de Jesús a mantener la fe y a no dudar de Dios. Y la está dando en el contexto de la maldición a la higuera, que representa a la nación de Israel y a los líderes espirituales de Israel, específicamente a ellos, que eran pastores aparentemente espirituales y que no lo eran. ¿Eso tiene efecto en la gente? Claro que sí, tiene efecto en la gente. Y no en cualquier gente, en los creyentes específicamente. Claro, afecta a los no creyentes, pero aún a los creyentes genuinos les afecta, los confunde. Pero ¿por qué está aquí esto? Por esta razón. Cada creyente siempre está en un continuo crecimiento. Y vendrán momentos en que las pruebas son tan difíciles que muchos querrán no tener o retener la fe. Recuerda, está dando el contexto de eso del fraude espiritual. La tentación será no retener la fe. Pero el creyente necesita entender que siempre está en un continuo crecimiento dependiendo de Dios. Quizás algunos empiezan a dudar de Dios. Bueno, todo aparentaba estar bien, pero de repente, boom, una bomba, ¿verdad? ¿Y ahora qué? Bueno, Dios quiere que seas moldeado, que seas transformado en una área u otra área, aún en las pruebas más difíciles, aún en medio del engaño, aún en medio de la esterilidad espiritual.
Claro que el fraude de los líderes espirituales afecta a las personas. Todo lo que tiene que ver con la espiritualidad tiene un profundo efecto en las personas. Lo vemos en el capítulo 14 de Juan. Jesús, antes de ir a la cruz, sus discípulos se turban. Y Jesús, viendo la aflicción de sus discípulos, porque les ha anunciado lo terrible de la cruz, les habla y les dice: no se turbe vuestro corazón. Crean en Dios. Básicamente les está diciendo: no duden. Crean en Dios, crean en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Esto es lo que Jesús está haciendo una vez más con los discípulos, afirmándolos. Básicamente esta segunda parte de la maldición a la higuera es un paralelo con Juan 14, dándole ánimos, diciéndole: no duden, mantengan su fe, retengan la fe, aún ante el fraude de los líderes espirituales. Como que Jesús les está diciendo: no piensen así, no piensen en abandonar la fe, no piensen que todo es así, no piensen que todo está perdido. En realidad la palabra, en verdad, o esa frase, en verdad os digo que si tenéis fe, da la idea de aferrarse a la fe. ¿Sabe cómo es? Como cuando viene un viento tan fuerte y lo único que usted tiene a la par es un poste o un árbol, lo abraza y el viento está tratando de aventarlo para atrás o para adelante, para donde sea, y arrebatarlo, pero usted se aferra. Eso es lo que Jesús le está diciendo: aférrense a su fe. No les estaba acusando que no tenían fe. Todo lo contrario, les está diciendo: aférrense de su fe, no decaigan, no duden. Hebreos 11:6 nos recuerda: y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Mantén la fe, crece en fe, aumenta en fe. Dios no está interesado en cantidad de fe, sino en la calidad de la fe. Una fe genuina, aunque sea pequeña, es una fe que Dios bendice y que lleva al creyente creciendo y creciendo. En última instancia, no está la confianza o las oraciones a Dios, no está en la potencia o la fuerza de nuestra oración de fe, sino en el objeto de nuestra fe, que es Cristo Jesús. Ahí es donde está la clave. Yo puedo cerrar los ojos, brincar 2 veces y orar y decir algo, y si no estoy pensando en que es Cristo en el que suplirá eso, estoy perdido. Pero si yo oro con fe, creyendo en mi Salvador, todo lo que yo pienso imposible, el Señor lo hará conforme a su voluntad. Y su voluntad no siempre es sí, a veces va a ser no. ¿Sí? Y tenemos que dar gracias al Señor por eso. ¿Quién de ustedes en la vida le han dicho no alguna vez? A todos, ¿no? No hay nadie que siempre le hayan dicho sí. Si alguien le dijo sí a todo, lo criaron mal. Y en el no aprendemos. Y luego, años después, damos gracias. Gracias porque me dijeron no a eso. Queridos hermanos,
A pesar de lo difícil que es enfrentarnos con la falsedad de la espiritualidad falsa, Dios nos manda a aferrarnos a nuestra fe y no dudar de Él. No importa quién caiga, a derecha o izquierda. En estos últimos años hemos visto que líderes prominentes de la iglesia cristiana han caído, pero nuestra identidad no está en algún líder específico, sino nuestra identidad está en Cristo. Ahí está nuestro refugio. Él es la identidad de la iglesia y de cada creyente. Muchas veces me temo que Dios tiene que derribar nuestros ídolos para que lo volteemos a ver a Él. No importa quién sea. El Señor los derriba. Cuando la gloria se está desviando un poco a ellos, bueno, Dios derriba, Dios purifica. Se recuerda a los fariseos y los sacerdotes en el templo, no tanto les molestaba lo que Jesús hacía, que era tirar las mesas, limpiar y sacar a los cambistas, sino la gloria que les robaba a ellos, que ahora ellos no tenían control. Dos últimos comentarios. ¿A qué se refiere cuando Jesús dice que no solo harán lo que se ha hecho a la higuera, a los discípulos? Creo que esto tiene que ver con la autoridad que Cristo le ha dado a la iglesia y a cada creyente verdadero. Jesús le prometió a Pedro y por extensión a todo discípulo: yo te daré las llaves del reino de los cielos. Y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Atar y desatar eran frases del rabinismo judío que significaban tener la autoridad para aprobar algo o no aprobarlo. No con atar espíritus, atar demonios, atar enfermedades. No. Esa era una frase en el contexto del rabinismo judío que denotaba la autoridad para aprobar o desaprobar algo. Y Mateo escribiendo a judíos, usa ese lenguaje. Los creyentes no pueden decretar juicio sobre nadie. Eso solo lo hace Dios. Pero lo que está diciendo aquí Jesús es que todo lo que ellos aprueben como verdadero es porque previamente Él lo ha aprobado como verdadero desde el reino de los cielos. Y todo aquello que desaprueben y señalen que es falso es porque Dios ya lo ha aprobado y certificado de los cielos como falso. Entonces, lo que esto quiere decir es que los verdaderos discípulos de Cristo siempre juzgarán y harán todas las cosas en este mundo en conformidad a la voluntad de Dios, en conformidad a las santas escrituras. Nunca aprobarán cosas incorrectas que Dios no ha aprobado y que violan su carácter. Por muy apreciable que sea la persona, nunca estamos llamados a aprobar el pecado en las personas y violar el carácter de Cristo. No. Pero para hacer eso necesitan fe y no dudar en Dios. Creer. Y que de quítate y echa, y decirle al monte quítate y échate al mar. Ese es un lenguaje hiperbólico. Es una exageración con la intención de resaltar la verdad en el corazón de los discípulos. Es como una metáfora que habla de aquellos que mantienen su fe y no dudan en Dios, harán cosas imposibles. ¿Sabe por qué?
No porque haya un poder especial en ellos, simple y sencillamente porque tienen la fe en el lugar correcto. Tienen la fe en la persona correcta, en Cristo Jesús. Y entonces, en última instancia, la fe es confiar, pedir delante de Dios, y el que hace es Él. Él es el que tiene el poder. Yo puedo gritarle, aquí en Texas no hay montañas, pero en otros lugares sí. 100 años, una montaña que se mueva y nunca se va a mover. Nunca en la historia del cristianismo hemos visto que alguien agarre este texto y diga, oh, déjame decirle a esta montaña que se vaya y se arroje al mar. No. Este es un lenguaje hiperbólico, una exageración, una hipérbole para enseñar una verdad a los discípulos. El contexto nos informa que esto es verdad. Vimos anteriormente que Pedro le preguntó a Jesús después de que Jesús le dijo a los discípulos de que era más fácil de que un camello entrara por el ojo de una aguja en contraste a que un rico entre en el reino de Dios. Y Pedro, escuchando eso, dijo, wow. Y entonces, ¿quién podrá ser salvo? Porque ellos pensaban que las riquezas eran señal de bendición. Y dijo, y si entonces ni los ricos pueden entrar, entonces ¿quién va a ser salvo? Jesús le respondió, para los hombres eso es imposible, pero para Dios todo es posible. Para los hombres es imposible, pero para Dios es posible. La iglesia y todo creyente genuino no solamente tiene la capacidad de discernir y aprobar todo aquello en los aspectos de la verdadera adoración y separar lo verdadero de lo falso. También ellos pueden estar seguros que cada vez que lo hacen, si están siendo dirigidos por la palabra de Dios, sabiendo que el Espíritu Santo mora en ellos y que cada vez que ellos juzgan algo, lo hacen con toda bondad, toda justicia y toda verdad. ¿Sabe qué? Debemos de entender que Dios está de acuerdo con eso y Él lo respalda absolutamente. Porque esto se trata de la pureza del Evangelio y la pureza de la iglesia. Así que a través de la fe nosotros podemos obrar sabiendo que el único que lo puede lograr es Dios a través de su misericordia y de su gracia. Meditemos y pensemos. No solamente se corrompen las iglesias como un todo. Cuando digo iglesias, me puedo separar de ahí, pero se corrompen los líderes. Y también se corrompen los creyentes individuales, particularmente. Y las tres categorías pueden llegar a ser estériles, aunque proclaman grandes verdades. No hay, dijo alguien por ahí, no hay más pomposo servicio fúnebre que la de aquel hombre que proclama la gracia de Dios mientras nunca la ha experimentado. Que el Señor nos guarde. Le puede dar gracias al Señor, porque en su gracia, no siendo mucho, no sabiendo mucho, podemos entender su palabra, tener reverencia delante de Él, tener cuidado a la hora que tratamos a los demás. Gracias, Padre. ¿Cuántas gracias te damos por tu palabra?
Señor, te pedimos que no solamente sea un mensaje que obtenemos y lo metemos en nuestro baúl de mensajes, sino que algo, Señor, por pequeño que sea, quede en nuestra mente y en nuestro corazón. Gracias por tu amor. Gracias por proteger, Señor, tu adoración y tu gloria. Gracias por proteger a tu iglesia. Gracias por darle el discernimiento a tu iglesia de la verdad y para poder discernir lo malo, lo verdadero de lo falso. Tú te indignaste en contra de la higuera porque era simbólicamente una indignación a la nación de Israel que aparentaban llevar fruto y no tenían nada. Así que hoy es el mismo sentir. Te indignas de la manera en que muchos pretenden y no llevan fruto. Pero protege a tu iglesia, Señor. Protege a tus hijos. Protégenos, Padre. En el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén.